Los ojos del teniente francés se abrieron de par en par, incrédulo. La bala había atravesado el pecho del soldado Duchamp, le había salido limpiamente por la columna vertebral y había matado al hombre que estaba justo detrás de él. 2 soldados. Un disparo. Imposible. Los mosquetes españoles no podían hacer eso. Eran armas inferiores, las que portaban los campesinos rebeldes. Sin embargo, ahora, al otro lado del valle de Talavera, invadido por el humo, volvía a ocurrir. Y otra vez, y otra vez. 28 de julio de 1809. El centro de España ardía bajo un calor veraniego implacable. El aire relucía sobre la tierra agrietada, mientras 46.000 soldados franceses, los mejores de Napoleón, veteranos de Austerlitz y Jena, avanzaban en perfecta formación contra una línea defensiva combinada española y británica. El mariscal Claude Victor comandaba el asalto, convencido de que sería otro aplastamiento rutinario de la resistencia española. Sus oficiales compartieron champán la noche anterior, bromeando sobre lo rápido que doblegarían a estos soldados aficionados. No tenían idea de lo que estaba a punto de golpearlos. Miguel Santos se agazapó tras un muro bajo de piedra, con sus manos callosas aferrando un fusil que parecía casi idéntico a todos los demás mosquetes del campo de batalla. Tenía 23 años, un antiguo pastor de las colinas cercanas a Salamanca que llevaba exactamente 4 meses empuñando un arma. Sus manos aún presentaban quemaduras de cuerda por años de pastoreo de ganado, no de cargar pólvora. 4 meses atrás no podía acertar a la puerta de un granero a 10 pasos. 4 meses atrás, la caballería francesa había incendiado su aldea, asesinado a su padre y se había llevado a su hermana menor mientras arrasaban el campo como langostas, devorando todo a su paso. Hace 4 meses, Miguel Santos no era nadie. A su lado, el sargento Rafael Cortés, un veterano canoso de 40 años con una cicatriz que le iba desde el ojo izquierdo hasta la mandíbula, revisaba su fusil por 7ª vez. Rafael había sobrevivido a 3 batallas importantes contra los franceses y había perdido la cuenta de las escaramuzas. Había visto a las fuerzas españolas ser aniquiladas repetidamente por la maquinaria de guerra de Napoleón. Tácticas superiores, entrenamiento superior, disciplina superior. El ejército francés era un mecanismo de relojería de la muerte, y las fuerzas regulares españolas habían quedado destrozadas como cerámica arrojada contra muros de piedra. Pero Rafael ya no llevaba un mosquete estándar. Ninguno de ellos lo llevaba. 3 posiciones adelante, el joven Carlos Menéndez, de apenas 19 años, aún con la dulzura de la adolescencia en el rostro, susurró una oración a Santiago. Le temblaban los labios. Esta era su primera batalla real. Ayer había vomitado 2 veces de puro miedo. Rafael le había agarrado el hombro y le había dicho algo que Carlos recordaría el resto de su vida, fuera la que fuese. Los franceses creen que somos inferiores. Creen que nuestras armas son juguetes. Creen que los soldados españoles son cobardes que huyen al primer cañonazo. Hoy les vamos a dar la lección más cara de toda la guerra de Napoleón. El secreto comenzó 6 meses antes en un pequeño taller de armería de Madrid que la mayoría de los generales ni siquiera habían visitado. El maestro armero don Antonio Benítez tenía 61 años, era medio ciego del ojo izquierdo y poseía una mente que entendía los metales y la balística mejor que cualquier académico europeo. Durante 2 años había estudiado fusiles franceses capturados, fusiles Baker británicos y el mosquete español de infantería estándar. Había medido la longitud de los cañones, probado cargas de pólvora, calculado la velocidad de los proyectiles y realizado cientos de disparos de prueba en bloques de madera, cuero e incluso ganado muerto para comprender la dinámica de la penetración. El mosquete francés Charleville, equipamiento estándar de la infantería napoleónica, disparaba una bala del calibre .69 con un impacto devastador a corta distancia. Mortal, fiable, probado en 1000 batallas. El fusil Baker británico ofrecía una precisión superior, pero tiempos de recarga lentísimos.
El mosquete estándar español se situaba en un punto intermedio, inferior a ambos en la mayoría de los aspectos. Sobre papel, España no podía ganar una carrera tecnológica en armas de fuego contra el poderío industrial francés. Don Antonio no intentaba construir un mosquete mejor, intentaba construir uno inteligente. La revelación llegó una fría mañana de diciembre mientras examinaba los patrones de heridas de la batalla de Medina de Rioseco, donde las fuerzas españolas habían sido masacradas por las descargas francesas. Los soldados franceses luchaban en líneas muy apretadas, hombro con hombro, en 2 o 3 líneas de fondo, creando la máxima densidad de potencia de fuego. Era la doctrina napoleónica, probada en toda Europa, aparentemente imparable. Pero esa densidad también era una vulnerabilidad que nadie había explotado adecuadamente. Las balas de mosquete estándar eran de plomo elástico, diseñadas para aplanarse al impactar y crear enormes cavidades. Provocaban un impacto tremendo en un solo objetivo, pero perdían toda su energía tras penetrar un cuerpo. Don Antonio se dio cuenta de que si lograba modificar la bala y la carga de pólvora a la perfección, podría penetrar sin expandirse. La bala atravesaría completamente al primer soldado y aún conservaría la velocidad suficiente para matar al hombre que estaba justo detrás de él. 2 filas penetraron. 2 soldados murieron. 1 bala. Las matemáticas eran brutalmente simples. Si pudieras duplicar las bajas por disparo, duplicarías efectivamente la potencia de fuego de tu fuerza sin añadir un solo soldado. Una unidad de 500 fusileros españoles podría infligir la misma potencia letal que 1000. Superados en número 2-1, ahora estás empatado. Superados en número 3-1, ahora tienes ventaja en la lucha. Las modificaciones técnicas fueron sutiles pero revolucionarias. Don Antonio aumentó la carga de pólvora en un 18%, justo al límite de los límites de presión seguros. Endureció las balas de plomo mediante una mezcla de aleación especial que incluía pequeñas cantidades de antimonio, haciéndolas un 30% más duras que la munición estándar. Redujo ligeramente el calibre a 0.65, lo que permitió que la bala endurecida mantuviera su integridad estructural durante la penetración. Lo más importante es que alargó el cañón del rifle 4 pulgadas y añadió estriado progresivo, ranuras más estrechas cerca de la boca que estabilizaron la trayectoria del proyectil, manteniendo la precisión a velocidades elevadas. El primer disparo de prueba atravesó 3 tablas de pino y se hundió en la cuarta. La munición estándar se habría detenido en la primera tabla. Cuando don Antonio presentó sus modificaciones al mando militar español, la mayoría de los generales se mostraron escépticos. El general Francisco Javier Castaños, uno de los pocos comandantes españoles que había derrotado a los franceses en la batalla de Bailén, comprendió de inmediato su potencial. Autorizó la producción de 2000 fusiles modificados y su munición correspondiente. Y lo que es más importante, autorizó un programa de entrenamiento que convertiría a agricultores y pastores en tiradores capaces de aprovechar esta ventaja. Ahí es donde Miguel Santos entró en la historia. El campo de entrenamiento a las afueras de Toledo era diferente a todo lo que Miguel había imaginado. La infantería regular española recibía unas 2 semanas de instrucción con mosquete antes de ser lanzada al combate. Miguel y otros 499 reclutas recibieron 14 semanas de entrenamiento intensivo de puntería con el sargento Rafael Cortés y un grupo de instructores veteranos que habían sobrevivido a la invasión francesa inicial. La primera semana, Miguel falló en dar en un blanco del tamaño de un hombre a 50 metros 47 veces de 50 intentos. Sus manos de pastor sabían hacer nudos y sujetar un bastón, no absorber el retroceso del rifle ni controlar la respiración. Tras la humillación del primer día, se sentó solo a limpiar su rifle y consideró seriamente desertar. Rafael lo encontró allí. ¿Crees que eres el peor tirador que he entrenado? El sargento se sentó a su lado y sacó su propio rifle para limpiarlo. Hace 3 años no daba en el blanco a 20 metros. Me temblaban tanto las manos de miedo que apenas podía cargar el arma. En la batalla de Tudela, disparé 16 tiros y probablemente no di en el blanco. Toda mi compañía fue masacrada a mi alrededor mientras yo estaba allí, inútil como un espantapájaros. Miguel miró al legendario sargento con sorpresa. ¿Tú? Pero dicen que has matado. Dicen muchas cosas.
La verdad es más simple. Sobreviví porque era demasiado incompetente para ser una amenaza, y seguí sobreviviendo lo suficiente para finalmente aprender. Fallaste 47 veces hoy. Bien, eso significa que tienes 47 retroalimentación sobre lo que no funciona. Mañana fallarás 40 veces, luego 30, luego 20. El dolor es un maestro, Miguel. Los franceses nos van a hacer un examen final. Te necesito listo. Miguel entrenaba como si le fuera la vida en ello, porque así era. Cada mañana, antes del alba, practicaba las secuencias de carga hasta que sus dedos se movían por pura memoria muscular. Morder el cartucho de papel, verter pólvora en el cañón, embestir la bala endurecida con la baqueta, preparar la pandilla, amartillar el percutor, apuntar al centro de masa, apretar, no apretar el gatillo, absorber el retroceso, repetir, 30 segundos por disparo, luego 25 segundos. Para la sexta semana, Miguel podía recargar y disparar en 22 segundos, 8 segundos más rápido que un infantería regular francés con equipo estándar. Pero la velocidad no significaba nada sin precisión. El rifle modificado exigía respeto. La mayor carga de pólvora producía un retroceso feroz. El cañón más largo alteraba el punto de equilibrio del arma. La munición reforzada requería diferentes técnicas de agarre. Todo lo que Miguel creía haber aprendido en las primeras semanas tenía que reaprenderse y perfeccionarse. A la octava semana, algo encajó. Los 50 disparos de Miguel ese día dieron en el blanco 46 veces. Su respiración se sincronizó con el gatillo. Su cuerpo anticipó y absorbió el retroceso. El rifle dejó de ser un objeto extraño para convertirse en una extensión de su intención. Cuando Rafael revisó su objetivo esa noche, asintió con una inusual aprobación. Ahora eres peligroso. La doctrina táctica que practicaban era igualmente revolucionaria. La táctica estándar de infantería llamaba descargas masivas, filas enteras disparando simultáneamente para crear una barrera de plomo. Devastador, pero tremendamente impreciso. Los oficiales aceptaban que quizás un 20% de las balas impactarían en algo importante. El volumen de fuego compensaba la imprecisión individual. Los rifles modificados de Don Antonio exigían el enfoque opuesto. Fuego preciso, puntería individual, matar con precisión, no con volumen. Cada tirador estaba entrenado para identificar objetivos en formaciones francesas, apuntar al centro de masa y confiar en que la bala reforzada haría el resto. No dispares a la formación, dispara al hombre. Y recuerda que si haces bien tu trabajo, probablemente también matarás al hombre que está detrás. Carlos Menéndez tuvo más dificultades que la mayoría. Sus manos eran demasiado delicadas, demasiado inseguras. Se estremecía antes de cada disparo, anticipando el retroceso y ajustando la puntería. Después de 3 semanas, había mostrado tan poca mejoría que los instructores consideraron reasignarlo a tareas de reposición. Miguel no los dejaría. Todas las noches, tras el entrenamiento oficial, Miguel trabajaba con Carlos en los fundamentos: control de la respiración, disciplina del gatillo y preparación mental. Miguel compartió algo que Rafael le había dicho. El rifle no sabe que tienes miedo. A la bala no le importan tus sentimientos. Son solo herramientas esperando a que las uses correctamente. Domina la herramienta, controla el resultado. Lenta y dolorosamente, Carlos mejoró. Su precisión aumentó del 15 al 30%, luego al 50%. Nunca sería el mejor tirador de la unidad, pero sería lo suficientemente competente como para ser importante. En una batalla donde cada disparo contaba el doble, ser competente era suficiente. Para abril de 1809, la unidad estaba lista. 500 hombres capaces de disparar con precisión y precisión, con munición que penetraba 2 filas. En teoría, eran un solo batallón con pocos efectivos. En realidad, equivalían a 1000 soldados convencionales. El general Castaños los incorporó a las fuerzas británicas del general Arthur Wellesley, que se preparaban para defenderse del avance del mariscal Víctor hacia el centro de España. Los oficiales británicos eran educados pero despectivos.
Las tropas españolas tenían fama de desmoronarse ante la presión francesa. Estos hombres parecían granjeros y pastores, que eran la mayoría. Sus fusiles parecían casi idénticos a los mosquetes estándar. Nada en ellos indicaba que fueran una unidad de élite. Ese despido estaba a punto de salirle muy caro al mariscal Víctor. Los franceses atacaron al amanecer del 28 de julio de 1809 cerca de la ciudad de Talavera. 46.000 soldados franceses contra aproximadamente 55.000 defensores británicos y españoles. Las unidades españolas estaban posicionadas en el flanco derecho, manteniendo una posición crítica cerca del Pajar de Vergara. Si la línea española se rompía, toda la posición defensiva se derrumbaría y los británicos se verían obligados a retirarse a Portugal. El mariscal Víctor lo sabía. Su plan de batalla preveía un asalto masivo contra las posiciones españolas, suponiendo que se desbandaran rápidamente y permitieran a sus fuerzas rodear el flanco británico. Era una táctica acertada, basada en evaluaciones precisas del desempeño español previo. Excepto que Miguel y sus 499 hermanos no tenían ninguna actuación española anterior. Los franceses avanzaron en su formación estándar, columnas de infantería, apretadas para causar el máximo impacto, con los tambores marcando el ritmo y las banderas ondeando. Fue una hermosa y aterradora exhibición de precisión militar. 20.000 hombres moviéndose como un solo organismo, diseñados para arrasar las posiciones defensivas con un ímpetu disciplinado. La voz de Rafael rompió la tensión. «Esperen mi orden. Que se acerquen. 200 metros. Apunten al centro del cuerpo. Recuerden, no están matando a uno, están matando a dos. Que cada disparo cuente». El corazón de Miguel latía contra sus costillas, como un prisionero intentando escapar de una celda. Tenía la boca seca. Los franceses parecían interminables, un océano de uniformes azules y bayonetas relucientes. ¿Cómo podrían 500 hombres detenerlo? Entonces recordó por qué estaban ahí. Su padre, desangrándose en su casa en llamas. Los gritos de su hermana mientras los soldados franceses se la llevaban a rastras. Las aldeas destruidas que habían pasado durante su marcha hacia ahí. Los cuerpos de civiles pudriéndose en las zanjas. El miedo no desapareció, pero se transformó en algo más frío, más duro, más útil. 250 metros, gritó Rafael. Los franceses estaban lo suficientemente cerca como para que Miguel pudiera ver los rostros individuales. Jóvenes, no muy diferentes a él, cumpliendo órdenes, faltando amonestar a un emperador que les prometía gloria y botín. Hoy iban a pagar por cada pueblo quemado, por cada civil asesinado, por cada crimen cometido en nombre de Napoleón. 200 metros. Apunten. 500 fusiles se alzaron a unísono. Miguel encontró su objetivo, un cabo francés en la primera fila, distinguido por su uniforme ligeramente más elegante. Centro de masa. Exhalar. Dejar que la mira se asiente. ¡Fuego! La descarga resonó por la ladera como un trueno que desgarraba el cielo. 500 balas endurecidas, disparadas por hombres entrenados para ese momento específico, recorrieron 200 metros de terreno abierto e impactaron la formación francesa con precisión cirúrgica. Lo que ocurrió después sería debatido en academias militares durante los siguientes 50 años. La primera fila francesa simplemente se desplomó. No se dispersó, ni salió herida, sino que se desplomó. Los hombres cayeron como si alguien les hubiera cortado las cuerdas simultáneamente. Pero el efecto no se detuvo ahí. La segunda fila, justo detrás de la primera, también cayó. Las balas endurecidas habían hecho exactamente lo que don Antonio había diseñado para hacer. Atravesaron completamente el primer cuerpo y mataron al hombre que iba detrás. De una sola descarga, la unidad de Miguel había infligido aproximadamente 900 bajas, el doble de lo habitual. El avance francés se tambaleaba. Los hombres tropezaban con los muertos repentinos y la confusión se extendía entre sus filas. ¡Recarga!
La voz de Rafael atravesó el humo y los gritos. Las manos de Miguel recorrieron la secuencia automáticamente. Morder el cartucho, verter la pólvora, embestir la bala, preparar, amartillar, apuntar. 22 segundos. ¡Fuego! La segunda descarga fue, si cabe, más devastadora que la primera. Los franceses estaban ahora aún más apiñados, mientras las filas de retaguardia se apretaban hacia adelante, intentando mantener la integridad de la formación. Cayeron más cadáveres. Más hombres se dieron cuenta de que algo iba terriblemente mal en este combate. El teniente francés, Jean-Baptiste Moreau, veterano de 15 combates, un hombre que había visto el elefante y no se inmutó, gritó órdenes a sus hombres para que mantuvieran la formación y avanzaran, pero se le quebró la voz al ver a su cabo y al soldado que lo seguían caer de un solo disparo. Su formación militar, años de entrenamiento en tácticas napoleónicas, no le permitían explicar lo que estaba presenciando. ¿Cómo hacían esto los campesinos españoles? La tercera descarga rompió el asalto francés. Los hombres comenzaron a retroceder sin órdenes, con el instinto de supervivencia superando la disciplina. La formación que se suponía que aplastaría las líneas españolas como un martillo contra el cristal, había sido detenida en seco por un enemigo que no debería haber sido capaz de tal nivel de efectividad. A Miguel le temblaban las manos, pero no de miedo, de adrenalina, de agotamiento, de la imposible realidad de haber detenido el avance francés. A su alrededor, los hombres reían, lloraban y gritaban desafíos al enemigo en retirada. Carlos Menéndez estaba sentado con la espalda contra el muro de piedra, mirando su riflí con algo parecido a un asombro religioso. «Lo logramos», susurró Carlos. «De verdad que lo logramos». Rafael se permitió una breve sonrisa. «Eso fue lo fácil, volverán, esta vez con más inteligencia, con más furia, y tenemos un límite de munición. Revisen sus cajas de cartuchos, beban agua, curen las heridas. Tenemos unos 30 minutos antes de que lo intenten de nuevo». Los franceses volvieron a atacar. El mariscal Víctor ordenó un segundo asalto, esta vez apoyado por bombardeos de artillería diseñados para sofocar las posiciones españolas antes del avance de la infantería. Las balas de cañón destrozaron las fortificaciones, matando hombres y destruyendo las coberturas. La línea española vaciló, pero resistió. Cuando la infantería francesa avanzó por segunda vez, modificó sus tácticas. Formaciones más dispersas, intentando reducir la densidad que hacía tan efectiva la munición española. Movimientos más rápidos, intentando acortar la distancia antes de que el devastador fuego dirigido los destruyera. No importaba. Miguel y sus hermanos habían entrenado durante meses para disparar a blancos móviles a diversas distancias. Los franceses seguían avanzando con patrones predecibles, siguiendo la doctrina que daba por sentado que las armas enemigas tenían capacidades estándar. Cada disparo de Miguel parecía derribar a 2 hombres. El cañón de su rifle ardía de tanto disparar. El metal casi demasiado caliente para tocarlo. Tenía el hombro morado y magullado por el retroceso. Le zumbaban los oídos por las constantes explosiones. Pero él seguía cargando, seguía disparando, seguía matando. El segundo asalto francés estalló tras 40 minutos de brutal combate. Las estimaciones de bajas indicarían posteriormente que aproximadamente 2.300 soldados franceses murieron o resultaron heridos en ataques contra las posiciones españolas. Bajas españolas, en la unidad de Miguel, 73 hombres muertos y 126 heridos. Una tasa de intercambio de bajas de casi 8-1. En la matemática militar convencional, esa proporción era casi imposible. Según esta matemática, la fuerza atacante solía sufrir bajas a la tasa de 1.5 a 2 veces la del defensor. 8-1 era la proporción que se veía cuando lanceros de la Edad de Bronce atacaban posiciones modernas de ametralladoras. Los rifles modificados de Don Antonio habían creado un multiplicador de fuerza del siglo XVIII que nadie en el Estado Mayor de Napoleón había previsto o preparado. El teniente Moreau sobrevivió al segundo asalto por pura casualidad. Un hombre moribundo se cayó sobre él tirándolo a una zanja de drenaje justo cuando una descarga española mataba a los hombres a su izquierda y derecha. Yacía ahí en agua fangosa, cubierto de sangre ajena, escuchando los gritos de los heridos y los oficiales gritando retirada. Esa noche,
Escribiría una carta a su familia que los sensores militares franceses interceptarían y suprimirían. No luchamos contra los españoles que nos prometieron. No son cobardes con armas inferiores. Son tiradores con fusiles que matan como artillería. Todo ataque contra sus posiciones es un suicidio. Si España se ha convertido en esto, Francia no puede ganar esta guerra. La batalla de Talavera continuó durante 2 días de combates encarnizados en múltiples posiciones. Las fuerzas británicas y españolas finalmente se adjudicaron una victoria estratégica, aunque ambos bandos sufrieron numerosas bajas. Pero dentro de ese enfrentamiento más amplio, la unidad de Miguel se volvió legendaria. Los oficiales británicos que los habían descartado como soldados aficionados ahora los solicitaban como refuerzos para posiciones críticas. Los comandantes franceses marcaron sus posiciones en mapas y ordenaron explícitamente a las tropas que evitaran enfrentarse a ellos en la medida de lo posible. Los rifles modificados y los hombres entrenados para utilizarlos habían alterado fundamentalmente los cálculos tácticos en la guerra peninsular. Tras la batalla, mientras Miguel limpiaba su fusil y contaba la munición que le quedaba, Rafael se acercó con noticias. El general Castaños quiere ampliar el programa. Se están reequipando las fábricas de armas de Madrid para producir los fusiles modificados. Te pide ayuda para entrenar a la próxima generación de reclutas. Miguel miró el rifle en sus manos. Esa herramienta elegante y letal que lo había transformado de un pastor indefenso a un soldado que ayudó a detener al ejército de Napoleón. El metal estaba marcado por el uso intenso. La culata presentaba arañazos y abolladuras, pero funcionaba de maravilla. ¿Cuántos rifles están produciendo?, preguntó Miguel. 10.000 en la primera producción, quizás 50.000 si los recursos aguantan. Miguel hizo los cálculos mentalmente. 50.000 fusiles, 50.000 hombres entrenados para usarlos con eficacia, cada uno capaz de matar a 2 hombres por disparo. Esa era la cantidad de bajas equivalente a 100.000 soldados convencionales. España, la nación que todos habían dado por derrotada, estaba construyendo un sistema de armas que realmente podía desafiar la supremacía militar francesa. «Los entrenaré», dijo Miguel en voz baja, «a todos y cada uno, y cuando estén listos, recuperaremos cada centímetro de terreno que nos robaron los franceses». Las consecuencias estratégicas se extendieron a lo largo de 1809 y 1810. Los comandantes franceses en España comenzaron a informar una tendencia inquietante. La resistencia española se estaba volviendo más eficaz, no menos. Emboscadas que deberían haber sido inconvenientes menores estaban causando bajas devastadoras. Posiciones de guarnición que deberían haber sido seguras estaban siendo inundadas por fuerzas que no deberían haber tenido la potencia de fuego necesaria para triunfar. Los generales franceses atribuían esto a mejor apoyo británico, a mejor liderazgo español, a cualquier cosa menos a la respuesta correcta. España había desarrollado una contraofensiva tecnológica a la doctrina táctica francesa, y esa contraofensiva estaba siendo producida en masa y desplegada en todo el teatro de operaciones. Los observadores militares británicos documentaron el fenómeno. El capitán Sir William Napier, quien posteriormente escribiría una historia completa de la Guerra de la Independencia, registró en su diario: «Las fuerzas españolas han adquirido una nueva arma que penetra sus formaciones con una eficacia extraordinaria. Oficiales franceses han admitido en privado que atacar posiciones españolas equipadas con estos fusiles es casi un suicidio. He observado personalmente tasas de bajas que desafían la sabiduría militar convencional». Los archivos militares franceses capturados tras la derrota de Napoleón revelarían la magnitud del problema. Un informe confidencial del mariscal Nicolas Soult al ministro de Guerra de Napoleón, de fecha noviembre de 1809, afirmaba: «Los españoles han desarrollado munición que mantiene velocidad letal a través de múltiples objetivos. Nuestras formaciones estándar crean vulnerabilidad a esta tecnología.
recomiende ajustes tácticos inmediatos e investigación de contramedidas. La doctrina actual está produciendo bajas inaceptables. Las contramedidas nunca se materializaron. Francia libraba guerras en múltiples frentes: Austria, Prusia, Rusia, Gran Bretaña. Recursos que podrían haberse dedicado a igualar la innovación española se consumieron en otro lado. La península se convirtió en una úlcera sangrante que agotó la fuerza militar francesa sin lograr victorias decisivas. Los historiadores la llamarían posteriormente la úlcera española, la catastrófica decisión de Napoleón de invadir España y la consiguiente guerra de guerrillas que atrapó a cientos de miles de soldados franceses. Pero dentro de ese desastre estratégico más amplio, los rifles modificados de don Antonio desempeñaron un papel crucial que los libros de historia a menudo pasan por alto. 50.000 soldados españoles armados con munición penetrante, entrenados para disparar con precisión, desplegados por toda la península en unidades que superaban con creces sus capacidades. No ganaron la guerra solos. Las fuerzas británicas bajo el mando de Wellington proporcionaron un apoyo crucial. Las guerrillas españolas interrumpieron las líneas de suministro francesas y la propia extralimitación estratégica de Napoleón contribuyó al desastre. Pero cambiaron las matemáticas tácticas de maneras que hicieron la victoria francesa casi imposible. Miguel Santos sobreviviría a la Guerra de la Independencia, ascendiendo finalmente al rango de capitán y entrenando a más de 2.000 soldados en el uso de los fusiles modificados. Tras la guerra, regresó a su pueblo, o a lo que quedaba de él, y utilizó su pensión militar para reconstruirlo. Nunca encontró a su hermana. Los registros franceses de prisioneros civiles estaban incompletos, fueron destruidos deliberadamente o simplemente nunca se mantuvieron. Se casó con una viuda de guerra en 1815, crió 3 hijos y dirigió una pequeña granja durante 40 años. Conservó su fusil modificado sobre la chimenea hasta su muerte en 1851, a los 65 años. Sus hijos lo donarían posteriormente a un museo militar en Madrid, donde se exhibe en la actualidad. Rafael Cortés también sobrevivió, aunque a duras penas. Resultó gravemente herido en la batalla de Vitoria en 1813 al recibir una bayoneta francesa que le atravesó el pulmón izquierdo. Pasó 2 años recuperándose y recibió el alta médica en 1815. Abrió una armería en Toledo y continuó perfeccionando los diseños originales de don Antonio. Varias de sus innovaciones fueron adoptadas por el ejército español y permanecieron en servicio hasta la adopción de los fusiles de retrocarga en la década de 1850. Carlos Menéndez murió en la batalla de Salamanca en 1812. Una carga de caballería francesa invadió su posición durante una desesperada acción defensiva. Su cuerpo fue recuperado por su unidad y enterrado con todos los honores militares. Tenía 22 años. Su puntería había mejorado con el tiempo hasta alcanzar el 73%, muy por encima del promedio de cualquier soldado de infantería de la época. Don Antonio Benítez vivió para ver su innovación adoptada por el ejército español y estudiada por potencias extranjeras. Prusia, Austria e incluso Gran Bretaña solicitaron especificaciones técnicas y fusiles de muestra. Rechazó todas las ofertas para vender el diseño a ejércitos extranjeros, convencido de que debía preservarse la ventaja defensiva de España. Murió en 1817 a los 69 años, honrado por la corona española, pero prácticamente desconocido fuera del ámbito militar. El diseño modificado del fusil se volvió obsoleto gradualmente a medida que la tecnología del estriado mejoraba y los mecanismos de retrocarga se convertían en estándar. Para 1850, la ventaja táctica que creó se había absorbido en el desarrollo general de armas de fuego. Pero durante los años críticos de la Guerra de la Independencia, proporcionó a las fuerzas españolas una capacidad que sus enemigos no pudieron igualar y que no comprendieron plenamente hasta que fue demasiado tarde. Los historiadores militares modernos reconocen su importancia. El profesor Jean-Pierre Moreau de la École Militaire de París escribió:
El fusil modificado de don Antonio Benítez representa una innovación crucial, aunque a menudo pasada por alto en la guerra del siglo XIX. Si bien no determinó de forma independiente el resultado de la guerra, contribuyó significativamente a los fracasos tácticos franceses en la península y demostró cómo la innovación tecnológica de una potencia militar supuestamente inferior puede trastocar las doctrinas establecidas. El impacto psicológico del arma en las fuerzas francesas fue quizás tan importante como su eficacia física. El historiador militar británico Sir Charles Oman, en su obra de 7 volúmenes, Historia de la Guerra de la Independencia, dedicó un capítulo entero a los fusiles modificados españoles, concluyendo: los españoles desarrollaron lo que los teóricos militares modernos llamarían un multiplicador de fuerza, una ventaja tecnológica que permitía a unidades más pequeñas lograr efectos desproporcionados a su tamaño. Esto contribuyó significativamente a la erosión de la eficacia militar francesa en España, y debe considerarse uno de los factores clave que contribuyeron al desastre estratégico de la península para Napoleón. La historia de Miguel Santos y los fusiles de don Antonio ilustra una verdad que resuena en la historia militar. La innovación no siempre proviene del ejército más grande ni de la nación más rica. A veces proviene de hombres desesperados que se enfrentan a adversidades imposibles, dispuestos a cuestionar la sabiduría convencional y arriesgarse a probar algo diferente. La maquinaria militar francesa se construyó sobre décadas de victorias, tácticas refinadas y una confianza absoluta en su superioridad. Esa confianza se convirtió en una vulnerabilidad en el momento en que se encontraron con un enemigo que se negaba a aceptar las reglas de combate. 200 años después, la lección sigue vigente. Guerra asimétrica, disrupción tecnológica, multiplicación de fuerzas. Los nombres y las tecnologías cambian, pero el principio subyacente permanece constante. Nunca asumas que tu enemigo es incapaz de innovar. Nunca desestimes sus armas como inferiores hasta que las hayas probado en combate. Y nunca jamás subestimes la creatividad de quienes luchan desesperadamente por sobrevivir. La bala que cisbó en el aire helado de Talavera y mató a 2 soldados franceses de un solo disparo fue más que munición. Fue una declaración, fue una prueba de que la tecnología y el entrenamiento podían superar las desventajas numéricas y tácticas. Fue un mensaje al imperio de Napoleón. España no se doblegaría tan fácilmente como Austria, Prusia o Italia. Y en algún lugar de un museo de Madrid, ese rifle todavía espera detrás de un cristal, un recordatorio del pastor que se convirtió en guerrero, del armero que se convirtió en innovador y de la nación que se negó a aceptar la derrota. Miguel Santos, Rafael Cortés, Carlos Menéndez, don Antonio Benítez. Olvidarás estos nombres en 5 minutos, pero si no le das a me gusta, no te suscribas, el algoritmo de YouTube también lo olvidará. Decidirá que esta historia no vale la pena mostrarla a otros. Tú decides. Mantén vivos a estos héroes olvidados o déjalos desaparecer para siempre. Un me gusta equivale a un saludo a los guerreros olvidados por la historia. Suscríbete para no perderte nunca estas historias enterradas. Comenta, saluda, si crees que merecen ser recordadas. Los franceses aprendieron en Talavera lo que los británicos aprenderían en Afganistán, lo que los soviéticos aprenderían en múltiples guerras, lo que toda potencia militar dominante acaba aprendiendo. La superioridad numérica y la doctrina convencional no significan nada contra un enemigo dispuesto a innovar, adaptarse y luchar con armas inesperadas. Los fusiles de don Antonio fueron finalmente reemplazados por tecnología más avanzada. Quienes los portaron murieron y sus historias quedaron prácticamente olvidadas fuera de las historias militares especializadas. Pero el principio que demostraron que la innovación y el entrenamiento pueden transformar una defensa desesperada en una oportunidad de lucha nunca queda obsoleto. 3 meses después de Talavera, la unidad de Miguel fue desplegada para defender un puente crucial contra una división francesa que intentaba flanquear la fuerza principal de Wellington. Lo ocurrido allí hace que Talavera parezca un ejercicio de entrenamiento. Los franceses enviaron a lo mejor de ellos, la infantería de la Guardia Imperial, las tropas de choque de élite de Napoleón, que nunca habían sido derrotadas en un combate importante.
Miguel y 400 veteranos supervivientes de Talavera defendieron ese puente durante 6 horas contra oleadas de ataques. Las tasas de bajas fueron aún más extremas. Las innovaciones tácticas que desarrollaron durante esa desesperada defensa se estudiarían en academias militares durante el siglo siguiente. Revelaré exactamente cómo lo hicieron en el próximo video, pero solo los suscriptores reciben la notificación. Comenta parte 2 si quieres la historia completa. Si llegamos a los 1000 comentarios, la subiré la semana que viene. Demuestra que no eres solo un espectador. Forma parte de esta comunidad de guerreros de la historia. Suscríbete ahora. El imperio se creía invencible. España les enseñó lo contrario. Un fusil modificado a la vez. Cuadro de estadísticas clave. 500 soldados españoles con fusiles modificados contra más de 20.000 atacantes franceses. Relación de bajas, 8-1 a favor de los defensores españoles, 2.300 bajas francesas frente a 289 españolas. Relación de participación estándar, 1.5 a 2-1. El español logró una efectividad 4 veces mayor a la normal. Capacidad de penetración. Las balas modificadas mantuvieron velocidad letal al atravesar a 2 soldados. Ventaja en el tiempo de recarga. 22 segundos frente a los 30 segundos de la infantería francesa estándar. Impacto estratégico. Contribuyó a más de 300.000 bajas francesas durante la Guerra de la Independencia. Vida útil de la tecnología. Los fusiles modificados permanecieron en servicio en España mientras 1809 y 1850. Eficacia del entrenamiento. La precisión promedio mejoró del 20% al 68% durante un programa de 14 semanas. Escala de producción. Más de 50.000 fusiles modificados fabricados entre 1809 y 1813. Validación histórica. Los observadores militares británicos documentaron una extraordinaria eficacia en reportes oficiales. Admisión francesa. El informe confidencial del mariscal Soult calificó de casi suicidas las posiciones españolas para atacar. Reconocimiento moderno. Los historiadores militares clasifican el diseño de Don Antonio como una importante innovación multiplicadora de fuerza. Fuentes históricas. Archivos Nacionales Británicos. Diarios y correspondencia de la Guerra Peninsular del capitán Sir William Napier, 1809-1814, que documentan observaciones sobre la efectividad de los rifles españoles y las tasas de bajas. Archivos militares franceses. Informes confidenciales del mariscal Nicolas Soult al Ministerio de Guerra de Napoleón, 1809-1811, incluidas evaluaciones tácticas de las capacidades defensivas españolas. Oman, Sir Charles, Historia de la Guerra de la Independencia Española, 7 volúmenes, 1902-1930, Oxford University Press. Análisis detallado de las innovaciones militares españolas y su impacto táctico. Museo del Ejército Madrid. Ejemplares físicos de fusiles modificados de Don Antonio Benítez. Especificaciones técnicas y registros de fabricación de la época. Gates, David. La úlcera española. Una historia de la Guerra de la Independencia. 1986. Da Capo Press. Análisis exhaustivo de la eficacia de la resistencia española y sus avances tecnológicos. El Puente de Sangre. 400 veteranos españoles. La invicta Guardia Imperial de Napoleón. 6 horas de combate tan intenso que los supervivientes franceses se negaron a hablar de ello durante años. Las innovaciones tácticas que la unidad de Miguel desarrolló durante esa desesperada defensa se convirtieron en información clasificada que las academias militares estudiaron en secreto durante décadas. ¿Qué ocurrió cuando los fusiles modificados españoles se encontraron con los mejores soldados de Francia? La respuesta conmocionó a Wellington, aterrorizó a Napoleón y cambió la guerra moderna para siempre. Próximo video, solo para suscriptores. No se lo pierdan.